El calor extremo ya no es una excepción climática, se está convirtiendo en la nueva normalidad médica. Para los profesionales de la salud, esto significa un desafío radical: aprender a reconocer, tratar y prevenir enfermedades que antes eran raras o estacionales, pero que ahora amenazan con ser constantes durante buena parte del año. Las enfermedades relacionadas con el calor no se presentan siempre de manera evidente. Muchas se disfrazan de deshidratación leve, fatiga o empeoramiento de patologías crónicas. Y sin embargo, detrás de ese cuadro difuso se esconde una bomba fisiológica que puede matar en cuestión de horas si no se detecta a tiempo. El aumento global de las temperaturas, amplificado por el calor que los océanos liberan a la atmósfera, está generando condiciones que superan la capacidad de adaptación humana. Los hospitales, los ambulatorios y los servicios de urgencias ya están viendo las consecuencias: más golpes de calor, más fallos renales, más crisis cardíacas y más colapsos por deshidratación en personas jóvenes, ancianas y trabajadoras al aire libre. El primer gran enemigo es el golpe de calor, una emergencia médica absoluta. Ocurre cuando la temperatura corporal central supera los 40 grados centígrados y los mecanismos de sudoración fallan. El paciente puede llegar confuso, somnoliento o inconsciente. Su piel suele estar caliente y seca, el pulso acelerado y la presión arterial inestable. Si el tratamiento se retrasa, el daño neurológico y multiorgánico es irreversible. Lo más alarmante es que los cuadros iniciales suelen pasar desapercibidos: mareos, calambres, fatiga o náuseas se confunden con agotamiento normal. Pero detrás de esos síntomas hay una sobrecarga térmica que está destruyendo proteínas celulares, alterando la función del hipotálamo y comprometiendo la perfusión cerebral. El único tratamiento eficaz es el enfriamiento inmediato y agresivo: compresas frías, baños de hielo, hidratación intravenosa y traslado urgente a un entorno controlado. Sin embargo, en muchos hospitales y centros rurales, los recursos son limitados, y la demora en la respuesta suele traducirse en muertes evitables. La segunda gran categoría de patologías es el agotamiento por calor, un estado previo al golpe de calor pero igualmente peligroso si no se atiende. Se presenta con sudoración excesiva, debilidad extrema, calambres musculares, taquicardia y presión baja. Los pacientes suelen ser trabajadores expuestos al sol o personas mayores con movilidad reducida. En condiciones normales, el cuerpo humano puede disipar el calor mediante el sudor, pero cuando la humedad ambiental es alta o la temperatura exterior supera la corporal, la evaporación se detiene. Entonces, el cuerpo queda atrapado en su propio calor. En esos momentos, incluso una pequeña deshidratación puede precipitar el colapso circulatorio. La atención médica debe centrarse en la rehidratación oral o intravenosa, el descanso en ambientes frescos y la monitorización continua del estado mental, porque la línea que separa el agotamiento del golpe de calor es muy fina y puede cruzarse en cuestión de minutos. Otro grupo de enfermedades cada vez más preocupantes son las complicaciones renales inducidas por calor. La exposición prolongada a altas temperaturas, sobre todo en trabajadores agrícolas o de la construcción, está generando un fenómeno epidémico silencioso: insuficiencia renal crónica no asociada ni a diabetes ni a hipertensión. El calor excesivo y la deshidratación repetida dañan los túbulos renales, provocando microinflamaciones y pérdida progresiva de la función. En Centroamérica, India y África, miles de personas jóvenes mueren por esta forma de nefropatía térmica que no tiene cura y apenas recibe atención mediática. Los médicos deben aprender a sospecharla, realizar controles de creatinina y educar sobre hidratación preventiva y pausas térmicas. Ignorarla es condenar a una generación de trabajadores a morir lentamente de una enfermedad causada, literalmente, por el calor del planeta. El calor extremo también actúa como amplificador de patologías cardiovasculares y respiratorias. Cada incremento de 1 grado en la temperatura media aumenta el riesgo de infarto, arritmias y muerte súbita, especialmente en ancianos y pacientes con insuficiencia cardíaca. El calor provoca vasodilatación, pérdida de líquidos, hiponatremia y sobrecarga del corazón, lo que puede desestabilizar incluso a pacientes controlados. A la vez, el aire caliente y contaminado agrava el asma, la EPOC y otras enfermedades respiratorias crónicas. Durante las olas de calor urbano, las hospitalizaciones respiratorias se disparan, y los niveles de ozono troposférico y partículas finas alcanzan cifras tóxicas. Los médicos deben estar alerta a estos picos y ajustar tratamientos preventivos, aumentar controles domiciliarios y priorizar la educación del paciente sobre signos de alarma. Otro enemigo invisible del calor es el trastorno metabólico y nutricional que genera. Las temperaturas altas reducen el apetito, alteran la digestión, aumentan las pérdidas de sodio y potasio, y debilitan la respuesta inmunitaria. En zonas vulnerables, el calor afecta la conservación de alimentos y medicamentos, provocando intoxicaciones y pérdidas de eficacia terapéutica. Los bebés,
Los ancianos y las personas con enfermedades crónicas son los más expuestos a la desnutrición y deshidratación combinadas. A medida que los océanos calientan el clima y alteran las lluvias, las sequías y fallos agrícolas agravan este ciclo: menos comida, más calor, más enfermedad. La malnutrición se convierte, así, en una extensión del cambio climático, no solo un problema económico. Los trastornos neurológicos y mentales también deben incluirse en la vigilancia médica. El calor afecta directamente al sistema nervioso central, alterando la concentración, la memoria y el estado de ánimo. En muchos casos, exacerba la ansiedad, la depresión y los episodios psicóticos. Los fármacos psiquiátricos que interfieren con la termorregulación, antidepresivos, antipsicóticos, ansiolíticos, aumentan el riesgo de golpe de calor. Los médicos deben revisar dosis, advertir a los pacientes y reforzar la hidratación y el descanso en épocas de calor extremo. La salud mental, como la física, se derrite bajo la presión térmica. El grupo más vulnerable sigue siendo el mismo: personas mayores, niños, embarazadas, pacientes crónicos, trabajadores expuestos y quienes viven en pobreza o soledad. Son los que tienen menos capacidad para regular su temperatura o acceder a lugares seguros. En las ciudades, los barrios más calurosos suelen coincidir con los más pobres, donde no hay árboles, ni ventilación, ni sistemas de enfriamiento. En esos espacios, el calor no es solo una sensación, es una forma de violencia ambiental que selecciona quién vive y quién muere. El panorama es oscuro y las advertencias médicas deben ser contundentes. Los profesionales de la salud ya no pueden tratar el calor como una variable estacional, sino como una amenaza estructural. Los hospitales deben preparar protocolos específicos para olas de calor, crear unidades de enfriamiento rápido, asegurar la cadena de suministro de agua y electrolitos, y formar al personal en detección temprana. Cada minuto cuenta. Cada grado adicional puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Si los sistemas sanitarios no se adaptan con rapidez, el colapso térmico será la nueva epidemia del siglo XXI. El calor no se puede contener con vacunas ni con antibióticos, y no se puede apagar como un incendio. La única defensa real es la prevención, vigilancia médica, educación pública, refugios climáticos y planificación sanitaria. Pero mientras el mundo siga calentándose, los médicos se convertirán en la última línea frente a un enemigo invisible, ubicuo y persistente, un planeta que ha acumulado tanto calor que empieza a volcarlo, poco a poco, sobre los cuerpos humanos. Cuando la fiebre del planeta se hace fiebre en la gente, la medicina deja de ser rutina y se convierte en urgencia permanente.